8:30 en punto en Bogotá, Quito y Lima. Entramos en la última parte de nuestro programa Directo a América de France 24. Vamos ya con los principales hechos del día. La ley ómnibus del presidente argentino Javier Milei superó su primera etapa en el Congreso. El conjunto de reformas con cerca de 300 artículos recibió la aprobación general en el Legislativo y ahora será discutido punto por punto. Tenemos informe desde Buenos Aires. Estados Unidos responde. Las fuerzas norteamericanas bombardearon posiciones en Irak y Siria contra objetivos iraníes como represalia a la muerte de 3 soldados. Washington califica la operación de exitosa. Una olla a presión de desesperanza, así define Naciones Unidas la situación en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde más de la mitad de la población del enclave se refugia de la ofensiva israelí. UNICEF advierte que todos los niños del territorio requieren apoyo psicológico. Les recuerdo que pueden participar con nosotros a través de nuestras redes sociales y en nuestras plataformas con el numeral Directo América F24. Comenzamos en Argentina porque el macroproyecto conocido como la Ley Ómnibus se recibió en las últimas horas de la aprobación general en el Parlamento. Este paquete de normas, que es una política bandera del nuevo presidente Javier Milei, también genera crispación en las calles. Detractores del gobierno protagonizaron fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad tras el respaldo de la Cámara Baja. Es el tercer día consecutivo en el que se registran estos choques en torno a esta reforma, que ahora pasará a ser analizada punto por punto, y al respecto nos amplió previamente nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Fueron más de 30 horas de debate entre el miércoles y el viernes para que finalmente se aprobara en general en la Cámara de Diputados el proyecto de ley ómnibus que había enviado a fines de diciembre el gobierno de Javier Milei. Si bien el presidente había insistido en que tenía una posición intransigente, a lo largo de las discusiones y a lo largo de los días se fueron recortando artículos de esta ley, se fueron cediendo posiciones por parte del gobierno para convencer y lograr el favor de los opositores dialoguistas que le permitieron tener el número necesario para obtener esta victoria parlamentaria, porque no podrían haberlo hecho con sus propios legisladores más sus aliados, porque no alcanzan con ellos una mayoría propia. Mientras se debatía dentro del Congreso, afuera había manifestaciones, sobre todo de movimientos de izquierda, que fueron fuertemente reprimidas, especialmente el día jueves, por un operativo de seguridad que era llamativamente grande con respecto al tamaño y la intensidad de la manifestación. Si bien esta sesión ha sido una de las más largas que ha vivido la Cámara de Diputados, no ha terminado todavía. Va a continuar el día martes, cuando comiencen los diputados a votar los artículos en particular, posiblemente llevando a una modificación del texto que luego deberá ir a la Cámara de Senadores. Un convoy de camiones militares de Brasil fue enviado hacia su frontera norte con Venezuela y Guyana en medio de las tensiones entre estos dos países por la disputa territorial del Esequibo. Se trata de dos docenas de vehículos que llegaron a través de mar y de tierra al estado de Roraima, donde el número de soldados se incrementará a 600 según el comunicado del ejército. Aunque los gobiernos de estos países acordaron no utilizar la fuerza, la situación ha sido tomada muy en serio del lado brasileño. El chavismo en Venezuela conmemora este viernes 25 años. Fue el 2 de febrero de 1999 cuando el fallecido Hugo Chávez asumió el poder y la llamada Revolución Bolivariana marcó un giro en la política venezolana y en toda la región. Con un respaldo popular en sus inicios, hoy enfrenta duras críticas a nivel nacional e internacional por su modelo político, una gestión que desencadenó una profunda crisis que causó el mayor éxodo migratorio en Latinoamérica. El chavismo enfrenta este 2024 un nuevo proceso electoral. El informe lo tiene Patricio Peralta. En un ya lejano 1999, Hugo Chávez tomaba posesión por primera vez. Ni siquiera el propio Chávez sabía que sería el momento fundacional de un ciclo político en Venezuela y la región. Un proyecto integral, además, en lo político. A 25 años del chavismo en el poder, la conocida Revolución Bolivariana tiene opiniones encontradas. Voy a ver
edificios por todos lados y la cara de Chávez, los ojos de Chávez, escuelas, universidades. Por eso es que atacan el proceso revolucionario, porque es una revolución que les costará muchísimo que la derroquen. Estamos peor, sí, peor que como cuando llegaron al poder el chavismo. Al principio no estaba tan mal, pero ya después de cierto tiempo la cosa se nos fue complicando año tras año, un año peor que lo otro. Venezuela atravesó varias etapas de profunda crispación política, en un inicio con mucho apoyo popular. Hay cosas que yo puedo mencionar directamente, como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como uno de los principales íconos del legado del comandante Chávez. Pero más allá de eso, el legado del comandante Chávez se traduce en el despertar de las fuerzas populares. Ahora el país enfrenta una crisis económica que se extiende por una década sin resolver, lo que llevó a más de 7 millones de ciudadanos a emigrar a otros países por mejores oportunidades. Se malgastó en clientelismo para mantenerse en el poder, o sea, básicamente no hubo inversión en las cosas que son importantes para que un país pueda progresar. El líder de la izquierda en América Latina murió en 2013, pero el chavismo continuó con Nicolás Maduro. Este año Venezuela tendrá nuevas elecciones presidenciales que mantendrían la ideología de Chávez por otros 6 años más. En noticias de Estados Unidos, un juez pospuso formalmente el juicio del expresidente Donald Trump por cargos federales, según los cuales el magnate presuntamente buscaba anular los resultados de las elecciones de 2020. Estaba previsto que el proceso iniciara en marzo, pero fue sacado del calendario debido a una apelación del antiguo mandatario sobre las afirmaciones de que era inmune al procesamiento por acciones oficiales tomadas mientras estaba en el poder. El político, que además se ha declarado inocente, continúa así su campaña a las presidenciales. Aumenta la crispación entre Estados Unidos e Irán. La Unión Americana bombardeó parte del territorio iraquí y también de Siria contra objetivos iraníes como respuesta a la muerte de 3 de sus soldados en Jordania con un dron que, según Washington, fue hecho en la República Islámica. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, hay 18 combatientes pro-iraníes muertos al este de Siria, mientras el ejército estadounidense dijo que alcanzó más de 85 objetivos de las fuerzas Quds, que es la rama de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria iraní. Hoy, bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses atacaron objetivos en Irak y Siria que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y las milicias afiliadas utilizan para atacar a las fuerzas estadounidenses. No buscamos conflictos en Medio Oriente ni en ningún otro lugar del mundo, pero a todos aquellos que buscan hacernos daño, responderemos. Actualizamos ahora con lo más reciente en torno a la guerra entre Israel y el grupo Hamas en Gaza. Mientras continúan los ataques sobre la ciudad de Khan Yunis, cada vez más palestinos tienen que huir hacia Rafah, el extremo sur del enclave, que ya acoge a más de la mitad de la población gazatí y que, según Israel, será el nuevo foco de los ataques del ejército en su ofensiva. Los muertos en el enclave ya superan los 27.000 según las autoridades de la franja. Más detalles con Gabriel Cochen. Se intensifican los combates en Khan Yunis, donde se registraron violentos ataques sobre hospitales, poniendo en peligro el personal médico y los civiles. La población está forzada a huir cada vez más al sur. En los últimos días, miles de palestinos han seguido huyendo hacia el sur, que ya acoge a más de la mitad de la población de Gaza, que cuenta unos 2,3 millones de personas. La mayoría vive en estructuras improvisadas, tiendas de campaña o a la intemperie. Rafah es una olla a presión de desesperación y tememos por lo que vendrá después. Rafah tampoco es un lugar seguro y ahora crece la incertidumbre ante el anuncio que el ejército israelí extenderá sus operaciones en esta zona de la franja de Gaza. Los gazatíes viven amontonados, pasando hambre y frío y temiendo próximos ataques israelíes. Esta agua es salada y Dios sabe cómo llega hasta nosotros. Mi nieto cogió hepatitis por esta agua. La usamos para lavarnos, para hacer la ablución, comemos, cocinamos usando esta agua. Quiero decir que muchos niños están contrayendo hepatitis debido a esta agua. Los niños son los más afectados de la guerra. Se estima que de los más de 27.000 muertos que deja la ofensiva, más de 10.000 son menores de edad, mientras miles sufren otras secuelas del conflicto. UNICEF estimates
UNICEF calcula que en la Franja de Gaza hay al menos 17.000 niños no acompañados o separados de sus familias. Cada uno de ellos tiene una desgarradora historia de pérdida y dolor. Esta cifra corresponde al 1% del total de la población desplazada, 1,7 millones de personas. Los centros de salud en el sur del enclave también viven una situación catastrófica. En el hospital de maternidad de Rafah, el personal médico lucha por salvar a los recién nacidos ante la falta de insumos como medicamentos y ventilación mecánica. Las calles de Saná, la capital de Yemen, se llenaron de simpatizantes de los rebeldes hutíes. Demandaron el cese de las hostilidades de Israel en la Franja de Gaza, una manifestación que se da en medio de los ataques del grupo en el Mar Rojo. Estados Unidos ha respondido bombardeando sus posiciones y asegura que continuará con sus acciones hasta que se asegure la libertad de circulación en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. Manuel Acano nos amplía. Un multitudinario apoyo a la población palestina en la Franja de Gaza. Miles de simpatizantes de los rebeldes hutíes salieron a las calles de Saná, la capital de Yemen, para demandar el cese de la ofensiva israelí en el enclave palestino y se pronunciaron contra los bombardeos estadounidenses contra posiciones del grupo en Yemen. No seremos disuadidos ni intimidados en absoluto por sus actividades y la movilización de Estados Unidos y Reino Unido en los mares. La manifestación se da cuando la tensión en Medio Oriente es más que latente. Uno de los puntos críticos es el Mar Rojo, en donde los hutíes, que controlan gran parte de Yemen, han atacado múltiples embarcaciones. Las Fuerzas Armadas de Yemen no dudarán en llevar a cabo nuevas operaciones militares contra el enemigo sionista en tierra y mar hasta el cese de la agresión y el levantamiento del bloqueo a la Franja de Gaza. En represalia, Estados Unidos ha aumentado sus ataques y asegura que responderá para permitir la libertad de circulación en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Nuestro objetivo es asegurarnos de quitarles y seguir quitándoles capacidad a los hutíes para hacer lo que están haciendo. Y esto no es un problema de Estados Unidos, esta es una cuestión internacional. Los hutíes son un grupo respaldado por Irán, que hacen parte del conocido como Eje de Resistencia, una alianza de carácter anti-israelí y anti-occidental. Desde la escalada de los ataques del grupo, Estados Unidos devolvió a la milicia a su lista de grupos terroristas. Entre tanto, en Alemania, todos los estados federados, a excepción de Baviera, el más grande y rico del país, se han levantado este viernes con huelgas en el transporte público. Tras el paro en los aeropuertos durante la jornada del jueves, el sindicato del sector servicios convocó el paro de hoy por la falta de resultados en las diversas negociaciones salariales. En esta parte del centro de Berlín es imposible usar el metro. La mayoría de las estaciones están cerradas. Lo mismo ocurre con los autobuses y tranvías. Aquí no circulan vehículos. Alemania se ve alterada este viernes por una nueva huelga del transporte público. Los empleados exigen mejores condiciones de trabajo. Nos ofrecen una semana laboral de 43 horas de forma voluntaria y quieren suprimir la protección contra el despido a la que tenemos derecho tras 15 años en la empresa. Desgraciadamente, por eso tenemos que ir a la huelga. El jueves fue el transporte aéreo el que tuvo bloqueos, debido a una huelga del personal de seguridad en 11 aeropuertos del país. En total, más de 1.000 vuelos fueron retrasados o cancelados. Todo el mundo en el aeropuerto, especialmente los que trabajan allí, saben que es importante tener aumentos salariales regulares. De lo contrario, la vida deja de ser asequible y de eso estamos hablando. Probablemente por eso los pasajeros están siendo comprensivos. Estas huelgas son las últimas de una larga serie de acciones sindicales que llevan varios meses alterando la economía alemana. La causa principal es la inflación que se acerca al 6% de media para 2023. La semana pasada, los empleados de la Compañía Nacional de Ferrocarriles se declararon en huelga durante 6 días, un hecho inédito en la historia de la empresa ferroviaria. Cerramos en Estados Unidos porque la primavera está más cerca de lo esperado y no lo dicen los meteorólogos, sino una experimentada marmota como parte de un ritual que tiene más de 100 años de antigüedad.
Durante la celebración anual del Día de la Marmota, el famoso Chuck del zoológico de Staten Island trajo la buena nueva. Se dice que si al salir de su madriguera el animal ve su sombra, el clima gélido y ventoso persistirá durante 6 semanas. Pero si está nublado y no aparece ninguna sombra, el inicio de la primavera está cerca. Les despedimos esta semana en Directo América de France 24, pero los invito a que continúen con nosotros. Ya viene Natalia Cabrera con Aquí América.